Buenas tardes a todos y a todas. Este vídeo está hecho para poder seguir continuando con el tema de altas capacidades. En la clase de hoy vamos a seguir con el tema de altas capacidades, ¿vale? En la clase anterior estuvimos viendo qué es esto de las altas capacidades, qué diferentes términos se utilizan para poder referirnos a chicos y chicas con altas capacidades, que está el término de sobredotación, de chicos talentosos, el término de altas capacidades, por supuesto, el término de genio, ¿vale? Y cómo no existe todavía clara una terminología única y común para referirse a ello, que nosotros nos vamos a centrar en altas capacidades, cuáles son las características según Rensoli, que habla de los chicos con altas capacidades, qué características tiene, cómo se pueden identificar, qué rasgos conocemos o que están socialmente conectados con las altas capacidades, cuáles son los que dice la investigación que están relacionados con las altas capacidades. Se incluye solamente la inteligencia y vimos que no, que incluye también otros rasgos como la creatividad, ¿vale? La fluidez de las ideas, el pensamiento divergente, y estuvimos viendo también qué aspectos son necesarios tener en cuenta, qué rasgos podemos ir empezando a ver desde el colegio o desde la familia para poder facilitar la identificación de estos chicos y chicas que presentan altas capacidades, que tienen una capacidad superior, un desarrollo superior en determinadas aptitudes con determinadas habilidades. Y luego estuvimos viendo el proceso de evaluación, ¿vale? Estuvimos viendo cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de, una vez que tenemos identificados los rasgos, poder ver cómo se evalúan, ¿no? Y qué áreas son importantes de evaluar, ¿no? Y en este sentido, pues estuvimos viendo, por último, cuál es el procedimiento para, desde la escuela, desarrollar una evaluación y poder verdaderamente identificar o poder determinar si existen altas capacidades o no. ¿Vale? Entonces estuvimos viendo pues cómo la solicitud de evaluación psicopedagógica por parte del docente, a través del equipo directivo llega al equipo de orientación educativa, cómo se va analizando la información que ha aportado el docente y que aporta la familia, se van haciendo escalas, entrevistas y luego hacemos el informe psicopedagógico con orientaciones para poder darle una respuesta educativa a este chico, a esta chica que presenta altas capacidades en caso de que la evaluación sea positiva, ¿no? Entonces nos quedamos aquí. Vimos que la evaluación no solamente era importante evaluar la capacidad intelectual, sino también la creatividad, el desarrollo socioafectivo, el nivel de competencia curricular, todas estas áreas que son importantes, no solamente se centra en el CI, y hoy vamos a centrarnos en, una vez que tenemos claro que este chico, esta chica, a través de la evaluación psicopedagógica ha resultado positiva y ha salido con altas capacidades, qué necesidades específicas tienen estos chicos, cómo determinar, cómo identificar esas necesidades, qué aspectos tengo que tener en cuenta para poder determinarlas. Me pueden surgir muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿tiene el alumnado con altas capacidades necesidades diferentes a sus compañeros o no? ¿Tienen las mismas necesidades que sus compañeros? ¿Necesitan adaptaciones curriculares? ¿No las necesitan? ¿Necesitan una atención especializada? Durante muchos años se creyó que no necesitaban una atención especializada, pero realmente sí es necesaria la atención especializada en los niños con altas capacidades, ¿vale? Entonces, ¿qué áreas son las que yo tengo que tener en cuenta para poder determinar qué necesidades educativas tienen los chicos y las chicas con altas capacidades? Vale, me voy a poner en presentación para que podáis verla mejor, ¿vale? Pues hay que tener en cuenta el nivel de competencia curricular, ¿vale? Qué tipo de conocimientos acerca de los objetivos y de los contenidos que son, digamos, valga la redundancia, objetivos de cada etapa educativa, qué nivel curricular tiene, si está por encima del nivel curricular del grupo en el que está según su, su edad, o si está un curso por encima, si está dos cursos por encima, ¿vale? Tenemos que ver qué nivel de desarrollo tiene, qué nivel de contenidos tiene adquirido, tiene desarrollado en las áreas curriculares correspondientes a los diferentes objetivos y contenidos de cada etapa.
ver qué amplitud de conocimientos tiene, qué profundidad tiene acerca de no solamente los conceptos, sino también de los procedimientos a ir adquiriendo en cada curso o en cada nivel educativo. Qué habilidad tiene para plantear y resolver problemas, qué tipo de metas son las que se plantea, las que persigue, tanto dentro como fuera de la escuela. Tenemos que también determinar o evaluar qué nivel de capacidades o habilidades tiene, qué nivel de desarrollo cognitivo, qué aptitudes específicas tiene a nivel, por ejemplo, musical, artístico, lógico, matemático, qué nivel de desarrollo emocional y social, ¿vale? Habrá que ver también cuál es su estilo de aprendizaje, su forma y ritmo de aprendizaje, qué condiciones son en las que aprende mejor, en qué condiciones aprende peor, con qué tipo de ayuda. Todo esto me va a pedir o me va a ayudar a identificar qué necesidades tiene y qué respuesta educativa darle para poder solventar mejor esa necesidad. Tipos de tareas en las que tiene más éxito, tipos de tareas en las que tiene más fracasos, qué materiales son con los que trabaja mejor, materiales manipulativos, materiales abstractos, con cuáles son con los que tiene más dificultades, qué aptitudes con C tiene entre el aprendizaje y qué áreas o aspectos de los que tiene interés son los más llamativos, ¿no? O en cuáles son las áreas en las que le cuesta más trabajo, las que no le gustan, las que muestra pasividad. Qué situaciones son en las que él se siente más a gusto, en las que trabaja mejor, por ejemplo, en individuales, en grupo, en actividades de matemáticas, en actividades artísticas, ¿vale? Y en cuáles siente más frustración, en las actividades deportivas. ¿Qué aspectos son los que más le motivan y le sensibilizan? ¿Qué aspectos son los que menos? ¿En qué aspectos se muestra más responsable o más perseverante? ¿En qué tareas manifiesta más perseverancia, ¿no? Se mantiene más. ¿En qué tareas también puede ser más autónomo? Y luego también el ámbito relacional, muy importante, ¿vale? ¿Cómo son las relaciones que tiene con su profesor, con su profesora? Si hay vinculación, si no hay vinculación, cómo son las relaciones con sus compañeros, con sus compañeras, con las personas adultas del centro, conserjes, equipo directivo, cómo es su relación también con la familia, con los hermanos, todo este ámbito, ¿no? Pero sobre todo vamos a centrarnos en la escuela ahora. Aspectos que también es importante tenerlos en cuenta y evaluarlos a la hora de las necesidades educativas, también ver su nivel de psicomotricidad, psicomotricidad gruesa, psicomotricidad fina, también qué nivel de integración o de discriminación sensorial tiene, porque que tenga una alta capacidad intelectual no significa que tenga una buena capacidad perceptiva o de discriminación visual, auditiva, olfativa, gustativa, ¿vale? Táctil. Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque también va a influir en cómo él se desenvuelve en las tareas. Está conectado con qué tareas son las que tienen más perseverancia, las que le motivan más, en las que tienen mayor desarrollo y cuáles menos, ¿no? Por ejemplo, puede mostrar más fracaso, más pasividad en las tareas deportivas y esto generarse porque también tiene un nivel más bajo o menos desarrollado de su nivel de psicomotricidad gruesa. O también tiene un nivel de discriminación visual más bajo que el resto de los compañeros y esto influye en su desempeño a nivel físico. ¿De acuerdo? Vale. Por supuesto, lo primero que hay que también tener en cuenta es que las necesidades educativas especiales de los niños con altas capacidades no son todas iguales. Cada niño es diferente y por tanto no son homogéneas, son heterogéneas. Van a estar condicionadas sus necesidades por muchas circunstancias, por una serie de factores diversos en relación a sus capacidades personales, en base a el momento evolutivo en el que se encuentre, el ambiente en el que está desarrollándose, el ambiente familiar, el ambiente escolar. Todos estos aspectos van a influir en su desarrollo y, por tanto, en las necesidades que presentan. Sin embargo, algunas de las necesidades educativas más comunes que suelen tener estos alumnos suelen ser necesidad de un ambiente continuamente rico y estimulante, sobre todo que active sus potencialidades, sus capacidades, ¿vale? ¿Para qué? Para que se mantenga la motivación, para que no se aburran, para que no haya fracaso escolar, que alimente su curiosidad, sus ansias de saber, sus preguntas, ¿vale? Que potencie su set de conocimiento. Un segundo que me están llamando.
Vale, entonces estábamos hablando de la necesidad de tener un ambiente rico y estimulante en un entorno que pueda activar sobre todo sus aptitudes con P, sus potencialidades, las áreas en las que él más destaca, en las que tiene más ansiedad de, tiene mayor desarrollo y tiene más ansiedad de conocimiento, de saber, de poder profundizar en ella. También otra de las necesidades es tener autonomía en aquello que aprende, independencia y autocontrol, es decir, aprenden mejor a través de el aprendizaje por descubrimiento, que puedan investigar, que puedan profundizar, que puedan hacerse preguntas y resolverlas. Es algo que suelen tener mucha necesidad, que puedan trabajar a través de agrupamientos también flexibles, que puedan tener cierto control, aunque vayan guiados, de su avance, de su trabajo. Por supuesto, que tengan sentimientos de pertenencia al grupo de amigos y al grupo de compañeros. Necesitan pertenecer a algo, ¿no? Necesitan sentirse formar parte de algo. Esto es una necesidad que tienen todos los niños, ¿no? Y los niños con altas capacidades también sentirse aceptado y por parte de los profesores, por parte del grupo, por parte de su familia y que sientan confianza por parte de las personas que le rodean. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si sienten la confianza por parte de los que le rodean y su aceptación tanto en las áreas en las que son unos cracks como en las áreas en las que tienen más dificultades, en las que tienen más fracasos, en las que están con un nivel de desarrollo igual que su grupo de edad o incluso inferior, ¿no? Esto le va a generar mayor sensación de seguridad si se les reconoce aquello que han logrado, si se les reconoce los avances que tienen, pero también se les anima cuando se caen, cuando algo no les sale bien, cuando tienen dificultades, esto le va a generar mayor seguridad. Necesitan sentirse escuchados, necesitan sentirse comprendidos, sentirse que los demás les sienten, sentirse vistos por los otros, ¿no? Y esto es algo que también necesitan todos los niños y los niños con altas capacidades también. Por esta idea de que también socialmente se cree que son muy buenos en todo, de que en todo van a ser exitosos, esta expectativa, este mito que hay, ¿no? Y realmente cuando ellos se sienten comprendidos, se sienten vistos mm, con sus potencialidades, con su desarrollo más avanzado en la lógica matemática, en la física, en la música, pero también con sus dificultades van a tener mejor desarrollo, van a sentirse más seguros, van a sentirse más confiados a la hora de abordar dificultades. Luego, por supuesto, tener una enseñanza que esté adaptada a sus necesidades y a su ritmo de aprendizaje, tanto más rápido como más lento, que le ofrezca una oferta curricular que sea flexible, que le permita profundizar en aquellos contenidos y en los que tienen más sed de conocimiento, en los que tienen más interés, en los que implica aptitudes que tienen más desarrolladas, ¿no? Como el pensamiento crítico, el pensamiento divergente. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a que se le planteen tareas de más dificultad, tareas de más extensión, a que tengan una mayor amplitud y variedad de tareas académicas, a que dispongan de materiales que sean apropiados a sus intereses, a sus competencias y a sus capacidades. ¿Vale? Para que puedan eso, para que puedan amplificar, para que puedan potenciar, que tengan un aprendizaje basado en el descubrimiento y en la investigación, lo que hablábamos, que promueva la autonomía, esa independencia, que puedan descubrir, que puedan ir haciéndose preguntas e ir avanzando poco a poco, que puedan ir desarrollando sus estrategias metacognitivas, que además se les plantea actividades que supongan un desafío cognitivo para ellos, para favorecer ese interés, esa motivación, que no se aburran, que se les evite las tareas repetitivas y reproductivas, es decir, de tener que decir como un papagayo lo que dice el profesor o que tengan que repetir una y otra vez lo mismo porque se aburren, se vienen abajo, necesitan que se les planteen cuestiones, retos, que tengan desafíos cognitivos y un mayor nivel de abstracción y de complejidad en las tareas que tienen, porque ellos pueden llegar a ese desarrollo de pensamiento más crítico, más profundo. Entonces disfrutan más, necesitan más tareas más abstractas, más complejas. Y además de esto, ¿qué nos encontramos? Pues que también necesitan acceder a recursos educativos que puedan
que puedan ser complementarios a la respuesta educativa ordinaria que se les dé, es decir, que puedan asistir a actividades extraescolares, a talleres, a museos, a actividades que le enriquezcan el currículum que recibe dentro de la respuesta educativa ordinaria. Y, a ver, vamos a ver qué es que se ha quitado. Y además que dispongan de una flexibilización dentro de la enseñanza que les facilite, pues por ejemplo, tener más flexibles los horarios, flexibilidad en las actividades, que puedan extenderse a la hora, el tiempo en el que desarrollen las actividades, que puedan acceder a mayor flexibilidad de recursos, de materiales, a que puedan estar en agrupamientos más flexibles según sus capacidades, sus aptitudes, y por supuesto también necesitan que puedan planificar y poder evaluar su propio proceso de aprendizaje. Esto es algo que ellos necesitan y que les ayuda mucho. ¿De acuerdo? Entonces estas serían las necesidades educativas más comunes que suelen presentar los alumnos con altas capacidades, ¿vale? Pero una vez que tenemos claro cuáles son las necesidades generales y que luego cada caso hay que perfilarlo individualmente, ¿vale? Y tener en cuenta que no son homogéneas las necesidades, sino que cada chico, según las circunstancias en las que tiene, va a tener necesidades diferentes. Vamos a pasar a qué atención educativa tienen que recibir estos chicos y estas chicas. Cómo se le tiene que atender en el aula. ¿Qué modalidades de atención educativa hay para las altas capacidades que se recojan en la legislación? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque yo puedo tener clara qué necesidades educativas especiales tienen estos chicos y chicas, pero no saber qué modalidades de respuesta tiene la educación, tiene el sistema educativo. Y esto es importante, porque si conocemos las modalidades educativas como futuros terapeutas, también vamos a poder plantearlas dentro del centro escolar cuando podamos coordinarnos con el centro. O si formo parte de un equipo de orientación, voy a tener mucho más claro cuáles son las que existen y cuál puede venirle mejor al chico o a la chica en base a las necesidades que yo previamente he detectado, ¿no? Con esa evaluación y teniendo en cuenta pues, cuáles suelen ser las necesidades comunes que suelen tener estos chicos. Entonces, ¿qué atención educativa necesitan o qué opciones o qué modalidades de atención educativa son las que existen con los chicos y chicas con altas capacidades? Vale. Dentro de la escolarización tenemos que partir de que desde la Ley de Educación la escolarización de todo alumnado se rige por los principios de normalización, de inclusión escolar y social, de flexibilización y, por supuesto, de personalización de la enseñanza en la medida de lo posible, buscando una coordinación interadministrativa, es decir, entre administraciones tiene que haber coordinación para darle esa mayor individualización a la enseñanza en base a las necesidades de cada alumno. Este es el principio del que partimos para garantizar que haya un desarrollo lo más favorable posible para los niños y niñas, ¿vale? Sobre todo, esta personalización de la enseñanza, la flexibilización y la normalización. El alumnado de altas capacidades se suele escolarizar en centros ordinarios, ¿vale? Donde los recursos y las medidas educativas que tienen suelen ser limitadas, ¿vale? Pero tienen que ser suficientes para poder cubrir y responder sus necesidades concretas. Además, siempre es posible, lo que nos dice la ley, la flexibilización de las etapas educativas, tanto de la duración de los años en los que va a estar dentro de esa etapa educativa, de primaria, de secundaria, de lo que sea, ¿vale? Con independencia de la edad del chico, se puede flexibilizar su currículum, ¿vale? En función de los criterios específicos que tiene la normativa. Dentro del sistema educativo encontramos tres principales medidas que se pueden utilizar dentro de las altas capacidades. Las medidas de carácter ordinario, las de carácter extraordinario y las de carácter excepcional. Vamos a ver cada una de ellas. Las de carácter ordinario, pues las de carácter ordinario suponen el poder adoptar
una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean lo más adecuadas posible a las necesidades que plantea el alumno, ¿vale? Sin tocar los objetivos y los contenidos generales de la etapa. ¿De acuerdo? Se promueve buscar su desarrollo máximo, el equilibrio máximo y el desarrollo integral del alumno y de la alumna, pero sin mover los contenidos y los objetivos de esa etapa, simplemente adaptando el proceso de enseñanza-aprendizaje de la forma más adecuada posible para cubrir sus necesidades. Sobre todo son a través de ¿qué? Pues a través de agrupamientos flexibles, de actividades interdisciplinares, de adecuar los recursos didácticos, de hacer una propuesta variada de actividades, de adaptar la evaluación, el formato de evaluación para estos chicos, ¿vale? Sobre todo suele utilizarse muchísimo los agrupamientos flexibles. Con respecto a los agrupamientos, ¿qué podemos hablar? El agrupamiento flexible es una propuesta organizativa en la que los chicos y las chicas que tienen una serie de capacidades superiores o que tienen una serie de competencias o de habilidades, se les junta en un mismo grupo, ¿vale? Entonces, estos agrupamientos pueden ser fijos o pueden ser temporales. Pueden ser durante un tiempo dentro de una asignatura o pueden ser fijos para siempre. Y se suelen hacer, como ya decimos, en base al nivel de competencia, al nivel de habilidad o de interés. Estos agrupamientos pueden ser dentro del aula o bien fuera del aula. Dentro del aula, ¿qué nos encontramos? Pues que esto va a ser positivo para la motivación y para el rendimiento del chico y de la chica. ¿Por qué? Pues porque va a estar junto a personas que tienen un nivel de desarrollo de competencias, de intereses similar y esto va a ser más enriquecedor y más motivante. ¿Qué inconvenientes nos encontramos? Nos encontramos un inconveniente principal que son las dificultades que puede generarse de interacción social, de relación social con otros compañeros. Y por supuesto porque todo agrupamiento en base a competencias, habilidades o intereses dentro de un mismo aula o ya sea fuera es una medida segregadora y entonces esto es incompatible con los principios actuales y del sistema educativo y la filosofía que quiere seguir el sistema educativo de que sea igualitario y comprensivo. Entonces, dentro del aula vemos que estos son los inconvenientes. Fuera del aula, pues también nos encontramos que es positivo para su motivación y para su rendimiento y además el chico o la chica se relaciona con niños y niñas que son de características y de intereses muy similares, como dentro del aula, pero el inconveniente también que nos encontramos es que puede descolgarse al salir una serie de horas fuera del aula, puede descolgarse de su grupo de referencia, puede favorecer el aislamiento y los problemas de integración, ¿vale? Al estar fuera del aula esa serie de horas, sentirse descolgado de su grupo o bien generarse un movimiento de distanciamiento por parte del resto del grupo, sentir que no termina ya de conectar con ellos. ¿Cuáles son las medidas de carácter extraordinario? Pues las medidas de carácter extraordinario son aquellas que buscan enriquecer, sobre todo el currículum del alumno con altas capacidades. Entonces, ¿cómo se hace? Pues el alumno lo que hace es ampliar, profundizar, investigar a través de tareas que le va poniendo el profesorado y el profesorado las va supervisando, les va guiando, los va asesorando, ¿vale? Dentro de estas tareas de investigación, de profundización, de ampliación. Y suelen ser tareas que están relacionadas con las aptitudes, con las competencias que tiene este chico o esta chica en las que sobresale con respecto a los demás compañeros. En las medidas extraordinarias y sobre todo el enriquecimiento, lo que busca es dar una enseñanza lo más personalizada posible a este chico o a esta chica, ¿vale? Y para ello, pues hay que hacer adaptaciones curriculares. Por tanto, las medidas de carácter extraordinario suelen implicar una adaptación curricular. Que esta adaptación curricular, que suele ser de carácter, o puede ser significativa o no significativa, pues puede ser dirigida hacia la ampliación de contenidos y de conocimientos de aspectos a abordar dentro del currículum, de ampliación del currículum o de enriquecimiento, ¿vale? Para poder enriquecer el currículum. De ampliación, pues consiste en que dentro del currículum se introducen objetivos, contenidos de una o varias áreas
pertenecientes a niveles educativos superiores, ¿vale? Metemos objetivos y contenidos de niveles superiores en una o varias áreas en las que el chico o la chica tiene aptitudes y competencias superiores. De enriquecimiento, no se incluyen objetivos ni se modifican los contenidos metiendo objetivos y contenidos de niveles superiores, sino lo que hacemos es enriquecer el currículum, pero siempre en base a los objetivos y contenidos correspondientes a ese nivel educativo. No se meten contenidos superiores. Las medidas de carácter excepcional, ¿qué suponen? Pues suponen sobre todo la aceleración, ¿vale? ¿La aceleración en qué consiste? Pues la medida de aceleración es lo que todos conocemos como que se pasa de curso, ¿vale? O bien entra en el curso con un año menos. Eso es una medida de aceleración, ¿de acuerdo? Implica la flexibilización de las etapas educativas por las que tiene que pasar el chico o la chica. Se les reduce la duración de las etapas educativas o escolares por las que tiene que transitar, ¿vale? Entonces se adelanta al alumno hacia un nivel o varios niveles, intentando que esté en el nivel que es más adecuado para su competencia curricular, o el que es más motivante o al que le corresponde su competencia curricular. Para esto es importante el qué, tener muy en cuenta la evaluación psicopedagógica y el informe psicopedagógico que se ha hecho. ¿Por qué? Pues porque esta es una medida muy delicada, porque yo puedo coger y avanzar al niño 2 cursos más porque su competencia curricular lógico-matemática y de pensamiento crítico y de pensamiento abstracto es correspondiente a un nivel de cuarto de primaria, por ejemplo, pero sin embargo, tener un nivel de desarrollo emocional y un nivel de desarrollo social, de socialización, mucho más bajo que el de cuarto de primaria. Es decir, que a lo mejor el niño tiene un nivel de desarrollo emocional de 6 años o de desarrollo social de 6 años. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que yo puedo adelantarlo a cuarto de primaria, pero a nivel emocional, a nivel relacional, tiene un nivel de primero de primaria. Por tanto, esto puede generarle bastantes problemas de integración y puede tener importantes dificultades y ser rechazado por el grupo. Por tanto, es importante valorar todos los aspectos, no solamente el ámbito intelectual o curricular, ¿vale? Sino que se tiene que hacer una evaluación en la que se acredite de forma fehaciente, de forma importante, que esta es la mejor medida, la que va a ser más positiva, más beneficiosa para el alumno, porque supone un beneficio en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que no le perjudique en su equilibrio emocional, personal, relacional y en su socialización. La aceleración es lo que se ha utilizado durante muchos años como respuesta para los niños con altas capacidades, ¿vale? Porque es rápido, porque además es fácil de llevar a cabo. Y consiste en en la incorporación de un ritmo más rápido de aprendizaje a los alumnos de acuerdo a esas necesidades que se han diagnosticado dentro de su proceso de evaluación, dentro de los talentos que tiene, ¿no? En primaria, ¿cómo se suele utilizar? Pues se le sube de curso, en vez de entrar en primero, entra en segundo, o bien entra un año antes, en vez de entrar con 6 añitos, entra con 4 o con 5, en vez de entra con 4 o incluso pues con 3 y medio, ¿no? ¿Vale? En secundaria, ¿qué se le suele ofrecer a los alumnos con altas capacidades? Pues cursos adicionales, es decir, que puedan hacer 2 cursos en uno, primero y segundo de la ESO en uno, o bien que puedan luego convalidar en la universidad el trabajo superior que han hecho dentro de los años de colegio. Es decir, tú has tenido un nivel dentro del colegio en la ESO de primero de carrera en las asignaturas de matemáticas, de historia, de tal y de cual, pues cuando llegues a la carrera se te va a convalidar el primer año de universidad, ¿vale? En relación a los talentos o las aptitudes que están en las que ha ido trabajando de forma más avanzada, ¿vale? Si es del área lógico-matemático y yo voy a estudiar una carrera de matemáticas, pues me convalidan el primer año, ¿vale? Se trata sobre todo de ubicar al superdotado, al niño con altas capacidades, en un contexto curricular
que tenga una dificultad lo suficientemente elevada como para que no se desmotive y para que esté adaptada a sus capacidades y evitar así el fracaso escolar. ¿Qué ventajas tiene la aceleración? Pues que se adelanta de curso en base al dominio de aprendizaje, que pueden avanzar de forma más rápida, aprendiendo de forma más rápida, se evita que se produzca el fracaso escolar y el aburrimiento, se relaciona con niños con competencias curriculares semejantes a él y a ella, entonces eso le motiva y le puede hacerse sentir un poco más mm, más cómodo, le resulta motivante y además es rápido y económico. ¿Pero qué inconvenientes tiene? Pues que habitualmente la superioridad intelectual no está asociada con un desarrollo afectivo que sea avanzado. Es decir, yo puedo tener un desarrollo de mi capacidad lógico-matemática, de mi pensamiento crítico y abstracto muy elevada, pero luego tener un desarrollo emocional muy inmaduro todavía, muy pobre. ¿Vale? Entonces esto me puede generar problemas de adaptación al grupo, lo que hablábamos antes, ¿no? Es lo que se llama como la desincronía evolutiva. Hay una desincronía entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional y social. Entonces es importante barajar todos los aspectos, porque de nada sirve que tenga mucho enriquecimiento cognitivo si luego no es capaz de poder desenvolverse dentro del mundo, si se siente rechazado, si se siente que no sabe relacionarse con los demás, ¿vale? Entonces, es adecuado para talentos que son académicos, pero no para todo tipo de talentos, la aceleración. El enriquecimiento, ¿qué permite? Pues el enriquecimiento va a permitir a los estudiantes poder profundizar en los estudios de la forma más factible posible, ¿vale? Y consiste en que pueda reemplazar o incluso poder ampliar el currículum que se le ofrece dentro de la escuela ordinaria, dentro de su grupo correspondiente a nivel evolutivo, a nivel de edad. Es una estrategia que está basada sobre todo en la enseñanza personalizada, esta enseñanza de la que sobre todo defendía Gardner con los modelos de inteligencia, y se trata de diseñar un programa curricular educativo que se ajuste a esas competencias en las que el alumno o la alumna destaca más, ¿no? Y poder darle mayor profundidad, mayor amplitud a esos aspectos. ¿Qué es lo que Gardner al final promovía para todos los alumnos? Pues aquí están los alumnos con alta capacidad. Su finalidad es aportar al alumno el mayor número posible de contenidos en aquellas áreas en las que está más desarrollado. Se amplía su currículum no verticalmente, de subir de curso, de cambiar, de poder cambiar los objetivos y los contenidos de la etapa de enseñanza, sino horizontalmente, amplificando, ¿vale? Ampliando los objetivos y los contenidos de esa etapa. ¿Vale? Se ayuda a trabajar según sus niveles altos de habilidad, ¿vale? Se trabaja más profundamente en las áreas en las que tiene más habilidad. Como es, por ejemplo, pues en el pensamiento crítico, en el pensamiento evaluativo, en el desarrollo de resolución de problemas, en la creatividad, el pensamiento divergente. En todos estos aspectos se profundiza y se amplía, se enriquece. Existen varias modalidades de enriquecimiento. La extensión es una de ellas, que consiste en que se le extiende, se le amplía su aprendizaje mediante añadirle mayor tiempo a la hora de desarrollar los trabajos. Se te permite poder hacerlo más profundamente porque tienes más tiempo para desarrollar este trabajo, o se le ofrece una mayor ampliación de materiales a los que puede acceder, o un enriquecimiento de la experiencia y mucho más compleja, o bien del estudio autoiniciado, es decir, autorregulado y relacionado. Luego, otra de las medidas es la exposición, que consiste en que al alumno o a la alumna se le proporciona la posibilidad de que se exponga a nuevas experiencias, a nuevos materiales novedosos y a una amplia información sobre sus intereses especiales, fuera de los límites del currículum regular. Es decir, se le permite poder acceder a experiencias más enriquecedoras, fuera del horario, por ejemplo, de la escuela o dentro del horario de la escuela, que le permitan ampliar, que le permitan profundizar, ¿vale? Pues, yo qué sé, a acudir a museos o acceder a salas de informática donde pueda amplificar la información o donde pueda acceder a programas informáticos que puedan trabajar más
esas áreas, ¿vale? Exponerlos a nuevas experiencias y a nuevos materiales. ¿El alejamiento en qué consiste? Consiste en que de forma diaria o semanal, ¿vale? 2 o más alumnos salen del aula ordinaria en el que están y son separados de su clase para poder trabajar contenidos concretos de forma mucho más profunda, para que puedan interactuar conjuntamente y desarrollar una serie de actividades que están especialmente programadas para ellos, que se han diseñado especialmente programadas para ellos, por ejemplo, con la profesora de apoyo, ¿vale? Y que no están dentro del currículum normal. Por ejemplo, actividades extra lógico-matemáticas o actividades de literatura creativa o, ¿vale? Dentro del área en el que destacan. Por ejemplo, pues ahí están los clubs típicos de las películas americanas. El club de matemáticas, el club de ciencia, el club de... Se le ofrece la posibilidad de separarse del grupo, esos chicos que tienen competencias especiales, y hacer actividades especialmente programadas para ellos, ¿no? De laboratorio, que puedan trabajar esa competencia especial que tienen. El desarrollo son programas de desarrollo. El desarrollo consiste en crear programas de desarrollo que le den a los estudiantes un tipo de enseñanza que esté focalizada de forma más completa, o para que puedan profundizar más, tener una nueva explicación de un concepto o de una habilidad que está implicada dentro de un proceso de aprendizaje y que se halla dentro del currículum general, ¿vale? En este sentido, pues se trata de desarrollar programas que le permiten desarrollar programas específicos para esos alumnos que le permitan poder trabajar más ese concepto, poder llevar a cabo un proceso de instrucción o de enseñanza que es mucho más, más profundo y que le permita trabajar mejor esas habilidades que están implicadas en ese proceso de aprendizaje más general, ¿vale? ¿La competición en qué consiste? Pues es lo que vemos también en las películas americanas con los mundiales de matemáticas o de deletreo Se le da la posibilidad a los alumnos que participan que tienen competencias superiores, que tienen altas capacidades, en participar en una serie de competiciones. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a esa motivación, a esos intereses, y están diseñadas para poder estimularlos, para poder desafiarlos y que puedan profundizar y trabajar más ese potencial, esos talentos, esas habilidades. Por ejemplo, en la serie de Sex Education, si la habéis visto, están los cerebrines. Los cerebrines es un grupo dentro del instituto con chicos que tienen talentos superiores a los demás en determinadas áreas, por ejemplo, en el área de las matemáticas, en el área de la literatura, en el área de la física, y se reúnen, ¿vale? Como si fuera un club, y en ese sentido tienen una medida de enriquecimiento que es el alejamiento, pero además compiten con otros institutos, compiten con con otras escuelas anualmente para poder conseguir una copa en los mundiales, ¿vale? Eso es una estrategia de competición. Y luego la provisión de recursos, que se trata de ofrecerle al alumno con altas capacidades una serie de recursos donde pueda enriquecer ese currículum, como puede ser una biblioteca, una sala de informática con acceso a determinadas bases de datos, a determinada internet, ¿vale? O un laboratorio de robótica, un laboratorio de química. En eso consiste la provisión de recursos. ¿Qué ventajas tiene el enriquecimiento? Pues una de las ventajas fundamentales es que contempla aspectos del desarrollo personal en todos los ámbitos, ¿vale? Que es válido para todas las formas de talento o todas las formas de altas capacidades y permite al niño poder seguir desarrollándose, pero dentro de su grupo de referencia, dentro de su grupo clase. Es una medida integradora, por tanto, y que sigue la filosofía de la educación comprensiva y la educación integral. Inconvenientes: es muy costosa, requiere una infraestructura muy elaborada que permita poder dar una enseñanza personalizada e individualizada, que además implica que el profesorado tenga una formación mucho más profunda, más específica, y esto a veces no es posible o no lo tienen. Implica un mayor trabajo por parte del profesorado, que tiene que continuamente desarrollar actividades para estos chicos, para ese enriquecimiento, y corregir más y llevar una supervisión aparte del resto del grupo.
Y eso a veces, pues no todos los profesores y profesoras están dispuestos a hacerlo o saben hacerlo, ¿no? Luego están los agrupamientos en clases especiales, es decir, consiste sobre todo en que los niños que tienen altas capacidades se agrupan en grupos especiales o en escuelas especiales para desarrollar al máximo su talento. Esto le permite tener una estrategia mucho más motivante para ellos, que mantengan más el interés y la perseverancia y su desarrollo en esos talentos mayor, está asegurado su rendimiento, pero también es una estrategia muy segregadora y que puede dar lugar, como venimos hablando, a problemas de integración, de socialización también, ¿vale? Una vez que salen de su mundo de, de su mundo de la escuela en la que se relacionan solamente con personas con altas capacidades, a la hora de relacionarse con personas con capacidades mm, normales o dentro de la normalidad. El aula de apoyo es otro de los recursos disponibles, que es el aula de apoyo que tiene el centro ordinario. Este está disponible para alumnos para trabajar de forma tanto individual como de forma grupal. Y sabéis que tienen que reunirse una serie de condiciones, ¿vale? Cuando acuden al aula de apoyo, salen de su aula habitual y están allí 1 hora, 2 horas, varias veces a la semana, ¿vale? Suele estar determinado por una serie de periodos. O un trimestre entero o un curso entero. Te permite trabajar y relacionarte con compañeros que tienen intereses, capacidades, talentos similares a los tuyos, características similares a los tuyos, y hay una serie de especialistas que trabajan contigo, profesores que tienen una especialidad que te pueden ayudar a profundizar en tus intereses, a desarrollarte mejor en esos talentos, en esas capacidades, en esas aptitudes. ¿Qué pasa? Que una de las limitaciones que tiene es que sales de tu grupo de referencia, lo que hablábamos antes, que puede generar una desconexión con tu grupo, una desintegración con tu grupo, problemas de aislamiento, pero al mismo tiempo también encontramos que dentro de estas aulas a veces se incluye a niños que tienen em, características que no son de altas capacidades o que tienen talentos diferentes, ¿vale? Tienen altas capacidades pero no tienen los mismos intereses, los mismos talentos y están incorrectamente identificados y están agrupados dentro. Entonces eso hace que no sea enriquecedor. Además de las propias limitaciones del profesor, se supone que alguien especialista te tiene que enseñar o te va a enseñar, pero no todos los profesores tienen formación para poder saber enseñar a niños con altas capacidades, ¿vale? Dentro de las aptitudes que tienen o para poder desarrollar los talentos que presentan, ¿no? A veces hay limitaciones dentro de la formación del profesor que no sabe cómo hacer, cómo es la mejor manera porque está especializada en otra cosa o porque simplemente no se le han facilitado los recursos formativos para poder hacerlo. Luego están las adaptaciones curriculares en el aula regular, que es lo que veníamos hablando al principio. Esta es la opción más desarrollada y te permite ubicarte dentro del grupo de referencia con tus compañeros. Entonces, se trata de diseñar adaptaciones curriculares individualizadas, programas educativos individualizados que tengan dentro de tu horario ordinario, pues que tú tengas una mayor amplitud temática, un mayor nivel de complejidad en los contenidos que se te van ofreciendo dentro del currículum, ¿no? Poder amplificar esos contenidos del currículum, poder enriquecerlos para poder saciar esa sed de desarrollo, de conocimiento de esos talentos. Y el inconveniente es que la mayor parte de los profesores están sobrecargados actualmente con las aulas que tienen muchos alumnos con distintas necesidades y supone un sobreesfuerzo hacer estas adaptaciones curriculares y aplicarlas dentro del aula, cuando tengo también un TDAH, un niño con afasia, un niño con dislexia. Entonces, los profesores suelen quejarse o pueden quejarse de que además tampoco tienen la formación adecuada para poder llevar a cabo estas adaptaciones curriculares de mayor profundidad en estos talentos, ¿no? De mayor amplitud temática. Y luego están las tutorías entre iguales, que las tutorías entre iguales consisten en responsabilizar al niño con altas capacidades, pues del rendimiento o del aprendizaje de otro niño que tiene menos capacidad. Entonces, esto incentiva que el niño tenga no solamente que aprender y desarrollar su propio aprendizaje, sino que también tiene que hacerlo de tal manera que sea capaz de poder enseñarle a otro. Entonces, eso ayuda a poder integrar mejor el aprendizaje y además es un reto para él lo que sacia su interés, su competencia.
porque además es un reto porque tiene que adecuar su forma de entender a la forma de entender del otro, tiene que adecuar su lenguaje y su nivel de conocimiento a el otro niño, a lo que el otro niño sabe para poder enseñarle. Tiene que adaptarse y eso es maravilloso. Además tiene las ventajas de que favorece la comunicación entre compañeros, el sentimiento de pertenencia, de ayuda, de aceptación, parte del grupo como parte de los demás, facilita trabajar en grupo, ¿vale? Que no sea tan individualista y tan autónomo y mejora la confianza y la autoestima. Yo soy capaz de ayudar a otro a que aprenda y eso tiene mucha satisfacción hacia cómo yo me veo a mí mismo, que soy una persona útil, que soy capaz de poder ayudar y también cómo creo que me ven los demás, ¿no? ¿Cuáles son las orientaciones que podemos darle al profesorado para que pueda garantizar una respuesta educativa adecuada para el alumno con altas capacidades? En este sentido, vemos que el papel del profesorado, como venimos viendo en las modalidades que existen, es fundamental. Las conductas y actitudes que tenga el profesor son fundamentales dentro del desarrollo de cualquier niño y también dentro de los niños con altas capacidades, ¿vale? El profesorado puede propiciar que esta respuesta educativa que se dé pues pueda ser adecuada a las necesidades del alumno o no. Entonces, lo que tiene que intentar es de que sea lo más adecuada posible a esas necesidades. ¿Cuáles son algunas de las orientaciones que se le pueden dar a los profesores para poder atender mejor a estas necesidades? Pues por supuesto que crea un clima que pueda favorecer la autoestima, la confianza en sí mismo, ¿vale? La confianza a la hora de realizar las tareas en las que pues se le premie por los elogios, se le elogie por su avance, pero también se le anime cuando hay algunas tareas que no salen bien, eh, se le reconozca también el esfuerzo, eh, todo este tipo de cuestiones. Se les promueva ayudarse unos a otros, que apoye el pensamiento divergente, que favorezca la curiosidad, el desarrollo de la creatividad, que les plantee preguntas que puedan ellos responder, que favorezca el que puedan plantearse diferentes ideas para resolver un problema, que se respete lo diferente, que se les anime a desarrollar ideas nuevas. Por supuesto, transmitir entusiasmo y evitar conductas autoritarias. De esto se tiene que hacer así, 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 se tiene que aprender así, quiero que me lo digas así. Esto mata la creatividad en todos los alumnos, también las altas capacidades y los niños con altas capacidades necesitan responder a preguntas porque ellos se hacen preguntas continuamente. Todo lo que sea repetitivo y autoritario va a ser rechazado, va a generar aburrimiento, va a generar fracaso escolar. Planificar de forma diferenciada en base a las necesidades que tiene cada grupo, adaptarlo a las necesidades que tiene cada grupo, si no, no tiene sentido. No tiene sentido que los alumnos sean los que sigan al profesor, sino que el profesor es el que se tiene que adaptar también a los alumnos, ¿no? Estar abierto a ideas, a propuestas de los alumnos, hacerlos partícipes siempre de lo que sea posible de la dinámica escolar. Ellos también tienen voz, ellos también pueden proponer para poder eh, aprender qué temas quieren aprender, qué actividades pueden hacer, ¿vale? Permitir la autonomía también a la hora de desarrollar el trabajo, que les favorezca, les permita margen para poder ellos organizarse solo, planificarse solo, poder desarrollar el trabajo solo y respetando su propio estilo de trabajo, su propia forma de hacer, de plantearse, de resolver problemas. También es fundamental que el profesorado busque la colaboración con la familia, muy importante, que en este sentido el profesorado y la familia vayan de la mano. Es importante pedir su colaboración dentro del proceso de identificación desde el principio hasta el final, poder informarles de los resultados, de los progresos que tienen sus hijos y sus hijas con las respuestas educativas que se le están dando, preguntarles cómo lo ven en casa, cómo ven que hacen el trabajo en casa, dar a conocer las conclusiones, las orientaciones que tienen de la evaluación psicopedagógica. Importante solicitar su colaboración, que ayuden, que participen en aquellas actividades que se proponen desde el cole de enriquecimiento, que el cole también le pueda proponer, el profe le pueda proponer en la línea de esas actividades de enriquecimiento otras que también puedan desarrollar en casa. Es importante las estrategias de trabajo conjuntas, es decir, que el alumno o la alumna pueda tener estrategias de trabajo en las que sienta que tanto en casa como en el cole
se va en la misma línea, no que en casa me piden una cosa y en el cole me piden otra, ¿vale? Esto ayuda a que progresen los chicos y las chicas con estas capacidades. Sobre todo, es importante en las áreas que están menos desarrolladas, en las áreas en las que los niños tienen más dificultades. Importante. Ir con las mismas estrategias de trabajo, en la misma línea, para que puedan avanzar mejor. Y adoptar pautas y criterios educativos comunes, que haya acuerdos entre la familia y el cole para que esto pueda favorecer su aprendizaje, pueda favorecer su desarrollo. Como veis, son pautas que realmente no distan mucho de lo que se debería hacer con niños con capacidades intelectuales normalizadas, vamos, que no sean altas. Es importante la colaboración de la familia y la escuela en todas las situaciones. Pero ¿qué pasa con la familia? Es decir, me dicen que mi niño o mi niña tiene altas capacidades y ahora esto abre una gran baraja de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como familia, como papá, como mamá, como abuelo, para poder dar respuesta a estas capacidades, a estas altas capacidades? ¿Tengo que tratar a mi hijo diferente? ¿Es especial? ¿Y tengo que tratarlo como especial en relación a sus hermanos? ¿Qué necesita este niño de mí? ¿Va a necesitar cosas diferentes al resto de sus hermanos? ¿Va a necesitar a partir de ahora, que yo sé que tiene altas capacidades, cosas diferentes de mí que de lo que necesitaba antes? Quiero saber cómo puedo hacer con él, ¿no? En relación a la familia, hemos de tener muy en cuenta que la familia tiene un papel crucial en el desarrollo y la socialización del individuo y también no va a ser menos en las altas capacidades. Entonces, sobre todo a la hora de tener en cuenta el papel de la familia es importante dos aspectos. Saber qué es, cómo ellos visualizan las altas capacidades, cómo lo conciben, eh, lo ven como una oportunidad, lo ven como una bendición, lo ven como un castigo, lo ven como algo que no es importante, lo ven como algo que les va a sacar de pobre. ¿Ven que mi hijo ahora va a ser el nuevo Einstein o simplemente lo veo como que mi hijo va a ser, mi hijo quiero que sea feliz y que pueda desarrollarse al máximo? Es decir, cómo conciba la familia las altas capacidades, lo que conozcan de las altas capacidades y lo que no, y las expectativas que tengan sobre ese niño, sobre esa niña, va a condicionar el desarrollo de este niño, va a influir tremendamente en su desarrollo. Sobre todo las expectativas. Todos sabemos y todas hemos sentido y todos en algún momento cómo existen una serie de expectativas familiares acerca de mis. Todos hemos sentido en algún momento que se espera de nosotros algo, ¿no? En base eh, a lo que nosotros escuchamos, a lo que no escuchamos, a las conversaciones, a las creencias de la familia, a los valores, ¿no? En todos nosotros siempre hemos sentido que se espera que consigamos o que alcancemos algo o que no lo alcancemos, ¿vale? Hay unas expectativas siempre. Y en los niños con altas capacidades no va a ser menos. Entonces es importante tener en cuenta qué percepción tiene la familia de las altas capacidades, qué expectativas tienen. Pues mi niño va a ser el nuevo Einstein, pues mi niño va a ser gestor de finca, pues mi niño me gustaría que va a ser médico, o mi niño no quiero que trabaje en el campo, no quiero que trabaje en un Mercadona, o no quiero que trabaje, vale, todo eso son expectativas que se escuchan de forma directa o indirecta a través de comentarios de otras personas, lo que se espera de nosotros, ¿no? Socialmente, familiarmente. Entonces, con los niños con altas capacidades no va a ser igual una familia que que tenga una percepción de las altas capacidades como algo angustiante, que yo no sé qué voy a hacer, que no sé responder bien a mi hijo y va a generar miedo y va a generar angustia, que una familia que se lo toma con tranquilidad y que considera que las altas capacidades es simplemente un desarrollo un poquito mayor en otros aspectos, pero que su hijo sigue siendo su hijo, ¿no? No es lo mismo una familia que espera que su hijo sea el presidente de España gracias a que tiene altas capacidades o que va a trabajar como ingeniero en Estados Unidos en el MIT, a una familia que porque su hijo tenga altas capacidades no crea que vaya a ser el nuevo Einstein, ¿no? No espere que sea exitoso el nuevo presidente del gobierno. Todo esto influye. Entonces, tienen que ser realistas las expectativas en la mayoría, en la medida de lo posible
y basadas en el conocimiento, en una imagen real y objetiva de las características y peculiaridades de mi hijo. No es lo mismo aquellos papás, papá y mamá, que piensan que su hijo, como tiene altas capacidades, lo va a hacer todo estupendamente bien, no va a tener dificultades, se va a criar prácticamente solo y él va a ser estupendo y maravilloso en todo lo que se proponga y va a conseguir todo lo que se proponga y no va a tener dificultades, ¿vale? No estás teniendo una percepción realista de tu hijo. Tu hijo tiene una serie de talentos superiores al resto, en la música, en el arte, en la matemática, pero eso no significa que le cueste la gimnasia, que tenga mala coordinación, que tenga una baja psicomotricidad, que le cueste relacionarse con los otros y sea tímido, ¿vale? Entonces es importante tener una visión realista, un conocimiento objetivo de las características que tiene el niño, de lo que se le da bien y de lo que no se le da bien, de las dificultades que tiene, sus sufrimientos, de sus preocupaciones. Tener en cuenta las características socioculturales también de la familia, todo esto va a influir, es decir, qué nivel sociocultural tiene la familia, no es lo mismo una familia de nivel cultural bajo, ¿vale? Y las expectativas que tengan con su hijo, y cómo va a poder enriquecerlo y estimularlo que una que tiene un nivel sociocultural alto, porque los recursos a los que van a acceder son mucho mayores en el nivel alto que en el nivel bajo, los criterios y las pautas educativas, no es lo mismo unos papás con ideas modernas o con ideas democráticas, un estilo educativo democrático a un estilo educativo, unas pautas educativas autoritarias, ¿vale? Los hábitos culturales, no es lo mismo una familia que suele ir a museos, a exposiciones, que van al teatro, que una familia que lo máximo que hacen es ver el Sálvame y la tele y poco más, y que los domingos lo que hacen es ir al campo y ya está. No es lo mismo, ¿no? O el mayor acto cultural que hacen es ir al fútbol, no es lo mismo el enriquecimiento, ¿no? Y todo esto va a influir en el desarrollo del chico o de la chica. Por supuesto, y hay que tenerlo en cuenta para poder ver qué recursos pueden o qué orientaciones se le puede facilitar a la familia. Algunas consideraciones a tener en cuenta en la educación de los chicos con altas capacidades para la familia. Pues sobre todo que la familia, aunque el niño tenga altas capacidades, sigue siendo el principal agente educador y socializador. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que por el hecho de que el niño tenga o la niña altas capacidades no significa y que tenga y que sea capaz de poder racionalizarte una serie de argumentos éticos y morales, no significa que tú ya tengas que dejar de lado tu papel de guía social o de educador para la vida de tu hijo. Entonces es importante que se establezcan, que sigan viéndose los padres como unos referentes para el niño, que establezcan normas, pautas, límites y sean adecuados a su edad, consecuencias cuando realice alguna conducta que no es adecuada, flexibilidad y comprensión cuando según cómo se vaya comportando. Es decir, el niño sigue siendo un niño, la niña sigue siendo una niña. Favorecer una educación integral. ¿En qué consiste esto? Pues en que sobre todo se sigan viendo como agentes que tienen que desarrollar al máximo a conseguir o favorecer el mayor desarrollo de su hijo, que se le proporcione un desarrollo no solamente intelectual y se le den recursos para desarrollar el coco a nivel cognitivo, sino también que favorezcan su desarrollo emocional, su desarrollo afectivo, relacional, su desarrollo social, que son tan importantes también para poder tener un buen desenvolvimiento en la vida. Que lo acepten tal y como es, con las cosas que hace bien, con las cosas que le cuestan, con sus fracasos, no solamente con sus talentos, que sean capaces de ver también las dificultades que tiene y el sufrimiento que tiene, ¿no? Y aceptarlo tal y como es, animarlo cuando se cae a poder seguir adelante. Que no tenga un tratamiento especial, que no sea, que no se le, intentando evitar las etiquetas de tú eres superior a los demás niños, tú eres superdotado y entonces los niños nunca van a estar a tu nivel porque eso le va a generar sufrimiento, le va a generar problemas de relación, le va a generar aislamiento. Apuntarlo a talleres, a juegos, es decir, incentivar que tenga intereses distintos, que pueda participar en actividades extraescolares de otras áreas. Educarlo hacia el respeto hacia los demás, es lo mismo. Si nosotros le damos la etiqueta de que es superdotado y continuamente le reforzamos esta idea,
o se la ponemos por delante con orgullo y con satisfacción, que sí, que está bien, pero con esta idea de que tú eres superior a los demás, esto va a generar problemas de relación, de adaptación, de individualismo, va a ser rechazado. Él mismo se va a aislar y lo van a aislar. Entonces es importante trabajar la tolerancia hacia los demás, el respeto hacia los demás, la responsabilidad, porque además él es superdotado en algunos talentos, pero en otras cuestiones no, está por debajo de los demás. Entonces es importante también la honestidad y la humildad, ¿vale? Estimular sus capacidades, por supuesto, comprender dónde tiene talentos, dónde tiene dificultades y aceptarlo, apoyarle que pueda llevar a cabo diversidad de tareas, que haga actividades culturales, de museos, extraescolares, que participe en las actividades comunitarias del barrio, no ser excesivamente exigentes con ellos, no saturarlo su horario de actividades desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche continuamente, rellenándole huecos de ahora tienes piano, ahora tienes chino, ahora vas a inglés, ahora vas a francés, ahora vas a pádel, ahora vas a leer, tienes lectura creativa, ahora, ¿vale? Es importante no saturarlo de actividades que tengan espacios también, de no hacer nada, de ocio, de libertad para que ellos puedan elegir. Y paciencia sobre todo con su excesiva curiosidad, con sus continuos planteamientos de preguntas. Que se les ayuda a planificar el tiempo, a organizarse, a poder organizar sus actividades, a planificar cómo tienen que desarrollar un proyecto, que se les dé flexibilidad y se respete su ritmo, como pueden ser muy rápidos en algunas cosas y muy lentos en otras, ¿no? Facilitarles materiales y, por supuesto, la colaboración con el centro educativo, es decir, que haya una comunicación fluida con el centro educativo, lo que veníamos hablando, y que tanto desde la familia se hable con el profe de las conductas que tiene en casa, de las relaciones que tiene, de qué es lo que le interesa, de qué es lo que no, cómo se va sintiendo dentro de qué es lo que cuenta en casa, de cómo se siente dentro del cole, y que haya coherencia en las pautas educativas, en cómo se le orienta el aprendizaje en la escuela y en casa, para que se vaya en una misma dirección, para que se vaya remando en equipo y cueste menos trabajo, se le ayude más al niño. Y por supuesto, pues que la familia pueda acceder a recursos de la comunidad, ayuda de estudio, actividades extraescolares, a actividades de asociaciones, campamentos de verano, todas estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo, pues hacerles participar a los niños de su condición, pero que no es de una condición realista, la que tengan en cuenta cómo ellos pueden ser mejores que los demás o tener un pensamiento más rápido que los demás en algunos aspectos, pero también poder necesitar ayuda en otros. Y por último, hablaros un poco de qué tópicos y mitos que seguramente conocéis existen en torno a las altas capacidades. Por ejemplo, pues que tienen garantizado el éxito escolar y profesional, cuando no es así, pues hay mucho fracaso escolar y también hay mucho fracaso profesional dentro de las altas capacidades, que son seres extraordinarios, son seres que tienen talentos superiores en algunas áreas, pero no son extraordinarios, que se definen solo por su inteligencia, que son superiores en todos los aspectos de la vida y todos lo saben hacer bien y son superiores en todas las áreas del desarrollo, que destacan en todos los aspectos del currículum, cuando no es así, pueden destacar en uno y en otros no, o incluso en ningún área en concreto, que no necesitan ayuda para realizarse ni para triunfar, sí necesitan ayuda, sí necesitan apoyo, sí necesitan guía, que tienen un peor desarrollo emocional, no tiene por qué, si esto es abordado desde casa, desde pequeñito se le va ayudando en su desarrollo emocional, es igual que el de otros niños. Que se aburren en casa, no tiene por qué, si tienen las adecuadas medidas educativas que lo estimulen, que les favorezcan la motivación y el interés, y que han de ser atendidos por profesorado superdotado. Tampoco un profesor con una capacidad intelectual normalita también puede estimular, también puede motivar, también puede ayudar en el desarrollo de estos chicos. Los niños y niñas con altas capacidades no son Superman ni Superwoman. Y bueno, os invito a poder reflexionar sobre más tópicos, sobre más ideas o más mitos que puedan existir o que conozcáis sobre las altas capacidades. Con esto terminaríamos el tema. Y si hay alguna duda, algún tipo de dificultad, me lo vais planteando por los foros, ¿de acuerdo? De la Moodle. Pues nada, lo dejamos aquí. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.